Hermoso y bendecido día para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para este sábado 21 de septiembre. Y la frase para hoy: ser misericordioso es dar lo mejor de ti por el bien del otro. Entonces, mis hermanos, abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos tiene que decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy nuestra iglesia celebra la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Y cuando miramos a los 12 elegidos por Jesús para ser sus apóstoles, podríamos preguntarnos sobre su proceso de pensamiento al elegir a esos discípulos que él escogió. Un apóstol lo entregaría, el otro no admitiría haberlo conocido cuando Jesús más lo necesitaba, otros dos estarían preocupados por su puesto en el reino de Dios, etcétera, etcétera. Otro, Mateo, sería despreciado por los demás porque lo veían como un traidor, porque era un recaudador de impuestos para los romanos. ¡Qué montón de pecadores e incompatibles escogió Jesús! Bueno, antes de que nuestros egos espirituales se inflen demasiado, regresemos a tierra admitiendo que esto nos describe también a nosotros en diversos grados. Cada uno de nosotros ha tenido nuestros momentos de negación o traición, de competir por una posición o de ser menospreciados por errores pasados.
No somos tan diferentes a los 12 apóstoles originales. Sin embargo, considera a Pablo, que también antes de conocer a Jesús era un perseguidor de los cristianos. En nuestra primera lectura de hoy lo encontramos en prisión por predicar el Evangelio, y desde su celda en la prisión, donde podría estar enojado o darle la espalda al Evangelio, describe las características de un discípulo bueno y fiel. Debemos vivir con toda humildad y gentileza, con paciencia, soportándonos unos a otros a través del amor, esforzándonos por perseverar en la unidad del Espíritu a través de un vínculo de paz. Pablo continúa describiendo los dones que cada uno recibe por la gracia de Dios con el propósito de construir el reino de Dios aquí en la tierra. Usar las bendiciones de Dios para promover nuestro propio beneficio, nuestro propio ego por encima de los demás, siempre nos llevará por un camino de autodestrucción. Estas palabras de Pablo describen lo que Jesús les pedía a los fariseos hoy en el Evangelio: misericordia y no sacrificios. Mateo, el recaudador de impuestos cuya fiesta celebramos hoy, recibe crédito por escribir uno de los 4 evangelios. En el pasaje de hoy, Jesús lo elige y luego desea cenar con él. Por supuesto, los fariseos están en desacuerdo con Jesús, comiendo con recaudadores de impuestos y con pecadores. La respuesta de Jesús a ellos es que el Padre está más interesado en la misericordia genuina que en los sacrificios autoinflados. Al igual que Mateo y el resto de los apóstoles, estamos nosotros también llamados a dejar de lado nuestros viejos caminos y ponerlos en los caminos de Cristo, a practicar la misericordia con los demás. Y esa misericordia se practica, como dice Pablo, siendo pacientes, amables, humildes, aceptándonos unos a otros, buscando siempre vivir en paz con los demás. Cuidado, hermanos, porque si nos descuidamos podemos terminar como los fariseos, haciendo muchas oraciones, haciendo sacrificios, participando de la misa, pero a la hora de la verdad podemos caer en la trampa de no ser misericordiosos. Sí debemos ir a misa, hacer sacrificios, oraciones, pero esto nos debe llevar a ser misericordiosos con los demás. Hoy podríamos pensar si soy paciente con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, si acepto al compañero de trabajo que es diferente a mí, si soy amable con aquel que no conozco, si soy capaz de perdonar cuando me ofenden y de pedir perdón cuando he ofendido a aquel que está a mi lado, si acepto mis errores en vez de buscar justificarlos. Al igual que los 12, nosotros también somos pecadores en el camino de convertirnos en santos. A medida que avanzamos por este camino de fe, continuamente llegamos a situaciones en el camino donde cada vez que ocurren seremos llamados a elegir el camino hacia la justicia o la injusticia, el camino hacia el sacrificio o el engrandecimiento personal, el camino hacia la ayuda o el egoísmo. Oremos por la gracia para elegir siempre sabiamente. Entonces, mis hermanos, hoy podríamos meditar y pensar y preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué estoy practicando yo en mi vida espiritual? ¿Misericordia o sacrificios? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día una vez más. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes cada día a practicar la misericordia, que podamos ser amables, humildes, respetuosos con los demás, aceptándonos unos a otros como somos, Señor, y perdonándonos cuando sea necesario. Danos tu gracia, Señor, para no solamente hacer sacrificios, sino que esos sacrificios, esas oraciones, esa participación de la misa, donde recibimos tu cuerpo y tu sangre, nos lleven, Señor, cada día a ser misericordiosos con los demás, aceptándonos unos a otros y amándonos unos a otros como tú nos amas, Señor. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un sábado bendecido. Es importante que mañana vayas a la Santa Misa y te encuentres con el Señor. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te bendiga abundantemente. Y no olvides, ser misericordioso es dar lo mejor de ti por el bien del otro.